Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Centro Cultural Caras y Caretas. Sí, señor, mucha gente ha venido y está participando del programa con regular entusiasmo. Animadamente. Animadamente, sí. Vamos a recordarles que mañana, viernes, estaremos también aquí en Caras y Caretas, Venezuela 330. Vamos a hablar de Héctor Berlioz. Berlioz fue el primer compositor, digamos, importante en la historia, que no se destacó por su condición de instrumentista. Ajá. Y que no demostró su talento tempranamente. Casi todos los grandes músicos de la historia ya de chicos eran virtuosos, pelaban las naranjas solos. Sí, sí. Bueno, no era el caso de Berlioz. Nunca aprendió a tocar bien ni un solo instrumento. A lo sumo tocaba un poco la guitarra y algunas notas con la flauta y nada más. No se sabe mucho acerca de la niñez de Berlioz. En Saint-André, en donde nació el 11 de diciembre de 1803. Pero es evidente que recibió una educación musical bastante escasami. Porque el padre, que era un médico, trató de educar al niño, pero en el campo de la medicina. Él quería que fuera médico, ¿no? Y recibió algunas lecciones y nada más. El padre no estaba muy entusiasmado con una carrera de músico para su hijo. Contaba, sin embargo, con un factor que lo favorecía, que era el genio. Era un tipo genial. Así que creativo, digamos, imaginativo. Sí, claro, la inteligencia, el cerebro que funciona, y por ahí no tenés mucha instrucción, pero lo haces igual. Bueno, como hemos dicho, carecía de una formación adecuada, pero con su imaginación podía convertir incluso ese defecto en una ventaja. Bueno, de manera que se convirtió el primer romántico francés, el primer exponente auténtico de lo que después en Europa se iba a llamar la música del futuro, ¿no? ¿Qué significa la música del futuro? La que viene con Wagner, con perfecto, en donde con más complejidad de arreglo, con más complejidad, ¿no? Pero además dejando de lado la estructura de pregunta-respuesta, con tonalidades y armonías ambiguas, y sin que la tonalidad fuera tan marcada, no tan marcada, como en la música tradicional. El mismo romanticismo todavía era muy tonal, pero poco a poco los románticos fueron afantasmando esa atracción que ejercía la tonalidad. Pero además fue Berlioz el primer tipo que empezó con la música de programa. ¿Qué es la música de programa? La música de programa es la música que aspira a contar una historia. Bueno, ahí está Wagner, que fue el que inventó incluso el leitmotiv. Cada vez que aparecía un determinado personaje, ahí está fulano, y así está Mengano, y todas las cosas así. Pero esto provocó una polémica impresionante en Europa. Algunos, como Hanslick, dijeron, Hanslick era el crítico más famoso del siglo XIX, decía que la música no significaba nada, incluso él hacía el chiste de cantar óperas muy sentimentales con letras graciosas. Claro. Igualmente resultaban efectivas. Claro, y al revés, cosas graciosas, qué sé yo, con letras dramáticas. Igual funcionaba. Claro. Pero los creadores y los defensores de la música del programa decían que se podía contar historias y llegaron a hacer
cosas totalmente absurdas, que ya hemos contado alguna vez aquí en este programa. Bueno, era Berlioz un tipo muy original en todos sus aspectos, ¿no? Y quebró el sistema musical establecido en Europa. Después de Berlioz la música ya no volvió a ser la misma. Su genio floreció en París. Su padre lo había enviado para hacerlo médico, para que se hiciera médico, y él se hizo músico. No fue necesario que pasara mucho tiempo para llegar al punto en que le confesó al padre que no iba a ser médico. Y durante la década de 1830 no se acostumbraba a que hubiera orquestas demasiado numerosas, ¿no? Y Berlioz, en cambio, usaba más de 60 ejecutantes, pero en realidad él quería más. Estaba soñando con orquestas más numerosas. En una ocasión, en 1825, ya antes, había reunido una orquesta de 150 músicos, y eso no era nada comparado con la orquesta de sus sueños, que tenía 467 instrumentistas y un coro de 360 aparte, ¿no? 242 cuerdas, grupos de 30 arpas, 30 pianos, 12 címbalos, 16 cuernos franceses y una variedad exótica de instrumentos de percusión, ¿no? Y sus amigos lo consideraban un hombre poco práctico. Y sí, ¿dónde pone 30 pianos y todos esos músicos? Y los enemigos decían que estaba loco directamente. Y ahí viene cuando compone la más famosa de sus obras, y una de las primeras, ¿no? La primera obra importante. La terminó en 1830, que fue la Sinfonía Fantástica, ¿no? Y existían algunos precedentes de música de programa, pero esta era pesadamente de programa. Y empezaron también, además de las polémicas, las preguntas, ¿no? Si esa música podía escucharse, por ejemplo, sin conocer el relato. Claro. Vos no conocés el relato. Claro. Bueno, era como un ballet sin bailarines. Claro. Y él aspiraba a que la gente oyendo se imaginara el relato. Bueno, cuanto más complejo era el relato, más difícil era conseguir que la gente se imaginara esto. El caso es que Berlioz había utilizado en esa Sinfonía Fantástica muchos pedacitos de otras obras que no había completado y los metió ahí. Motivos que tenía ahí. Motivos que tenía. Los metió, y entonces si los tenía de antes, quiere decir que no eran hijos de una historia. No. Sino que, como decía Hanslick, no significaban nada. Hoy en día no se piensa en música de programa, pero sí no se llega tan lejos como Hanslick, que decía que la música nunca significaba nada. Algo significa a veces, pero hay que hacer un poco de fuerza, evidentemente. Bueno, como acá viene cuando le pasa algo terrible. A ver. Se enamora de una actriz. No hay peor cosa que enamorarse de una actriz. Sí, bueno, yo me imagino. Era una actriz irlandesa, Harriet Smithson. Bueno, limitarse a decir que estaba enamorado sería como afirmar que los océanos tienen cierta cantidad de agua. Estaba enloquecido. Claro. Pero qué difícil una actriz. Y sufría, lloraba, renegaba, desaparecía, se perdía en los campos, y a veces sus amigos, Liszt, Mendelssohn, Chopin, tenían que buscarlo porque estaban convencidos de que el tipo estaba dispuesto a suicidarse. Escribía acerca de su angustia, su inextinguible pasión, su cuerpo estremecido de dolor. Bueno, si ella pudiera comprender siquiera por un instante, bla, 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 bla. El caso es que el tipo no era retribuido por esta señorita Smithson. Es más, no se habían visto nunca.
¿Por qué estaba enamorado? Porque la había visto en el teatro. Exacto, era lo que iba a decir. La iba a ver al teatro, o sea, claro. no la conocía. Nunca había llegado a encontrarse. Y él empezó a escribirle cartas, unas violentas cartas, que asustaban muchísimo a la señorita Smithson. Imagínense, porque empezaba a hablar de la angustia, de la inextinguible pasión, del cuerpo estremecido de dolor, y la tipa decía... ¿Quién es el tipo que me está escribiendo? Claro, ¿quién será? Bueno, cierta vez fue al teatro a verla, y en una escena ella aparecía en brazos de un actor, y sí, hacía el papel de su amante, y Berlioz emitió un grito de dolor. ¡Ay! No me salió del todo bien. Y huyó corriendo de la sala. No soportó los celos. Ahora, de todo esto surgió una escena de la Sinfonía Fantástica, en donde, ya que tenía que contar una historia, la puso a esta mina en una escena en el Sabbat de las Brujas, haciendo un papel de prostituta. La puso como prostituta porque se había enterado, o le llegaron rumores, de que andaba con un tipo, la mina. Pero después le dijeron que era mentira, y entonces le cambió el papel. Porque siguió en el Sabbat, pero ya no como prostituta. Bueno. Está llamando Barton, seguramente. Sí. Bueno, en 1832 estaba en París y finalmente pudo conocer a esta muchacha, se conocieron y ella aceptó casarse con él. ¿En serio? Le salió bien la jugada. Sí, cambiaba. Yo no daba 50 centavos. Y no, con esas cartas parecía un loco. Ahora, según se vio después, ella era una arpía y pronto se convirtió en alcohólica. Me parece que es en el escalafón primero viene arpía, después alcohólica. No tiene nada que ver. ¿Qué sé yo? Bueno. Y se pasaron todo el día peleando. Y en los intervalos entre dos peleas, Berlioz se zambullía en la vida musical europea. Muy pronto se convirtió en el líder de la vanguardia musical. Y ahí aparecen un montón de obras, Haroldo en Italia es una obra, el Requiem, Romeo y Julieta, La condenación de Fausto, y todas eran obras muy ambiciosas, ¿no? Desde el punto de vista formal. Claro. Muy revolucionarias. A lo largo de estos años, el Berlioz afrontó constantes dificultades hogareñas con su mujer. ¿Y qué pasó? Se consiguió un amante. Te juro que ya lo veía venir. Sí, yo también. ¿Viste cuando te hice el gesto así? Sí. Quería decir que se había conseguido un amante. Lo que él idealizaba, ese amor, claro. no era tal en la realidad. Era una cantante, Marie Recio, y se casó con ella después de la muerte de Harriet. Disculpe si la muerte de Harriet la trato con cierta liviandad. Pero escúcheme, pero qué rápido así, ¿qué pasó? Bueno, eso fue en 1854. También tuvo problemas con sus colegas, con el público. Los músicos de la antigua escuela se opusieron a estas innovaciones de Berlioz o sencillamente las ignoraron. Se había relacionado con el director Habeneck, François Habeneck, y era un tipo que se tenían bronca. Y parece que en 1836 Berlioz obtuvo uno de los pocos encargos oficiales de su carrera. Le encargaron una obra del ministerio de no sé qué. Y bueno, y en el estreno el director de la orquesta era Habeneck, François Habeneck. Y Berlioz estaba inquieto, porque no le tenía mucha confianza. Parece que en medio de la obra, que era con una orquesta numerosísima, y Berlioz estaba incluso ahí medio en el escenario, sentado en una controlando la percusión, me parecía a mí. Sí. Y por ahí Habeneck se perdió. La partitura no sabía. Yo no sabía qué hacer, quedó quieto,
y Berlioz saltó, Sí. agarró la batuta, marcó 4 Sí. y siguieron así hasta el final. Pero a Berlioz siempre le pareció que Habeneck lo había hecho a propósito para jorobarlo. De todos modos, este gesto de Berlioz dio resultado. Hay algunos, por ejemplo, Ernest Newman, que dice que este incidente a él le parece que nunca se produjo. Ajá. Y hay otros que lo cuentan, un pianista llamado Charles Hallé, Ajá. que lo cuenta con lujo de detalle. Así que a mí me parece que ocurrió. Y fue envejeciendo Berlioz, se puso enfermo, se murió también la nueva mujer, estaba solo y pasó la última parte de su vida esperando la muerte en un pequeño apartamento al que él le llamaba la cueva de Calibán. Así que se ve que le gustaba poco. Y se hizo opiómano. Empezó a combatir sus dolores físicos y emocionales. Al final se murió en 1869 y en el servicio fúnebre se tocó música de Cherubini, de Gluck, de Mozart y un fragmento del Requiem de Berlioz. Y fue un funeral lleno de mucha gente, multitudinario, que él no había sido nunca tan popular, justamente por el carácter áspero de su música. Y me pregunto a quién se lo puedo dedicar. Bueno, al pobre Berlioz. Sí. No a la actriz. ¿Por qué? Harriet. Aunque vayan a saber quién tenía la culpa, porque la verdad es que un tipo que va al teatro, le escribe, va al teatro y la tipa está actuando, la besan y el tipo se va del teatro. Yo con ese no me caso. No, y emite un sonido de la platea, un grito. Imagínense, y escribiéndole esas cartas de dolor inextinguible, qué sé yo. En atención a esas cartas, escucharemos un tango que fue compuesto pensando en esas cartas de Berlioz. Muy bien. Y se llama Aquellas cartas. Me parece que no está escrito en honor a Berlioz. No lo nombra a Berlioz, no me parece que por delicadeza. Bueno. Hermoso tango, Aquellas cartas, lo canta Gardel. Adelante.